En 1952 se inaugura la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. A 7,5 kilómetros de la ciudad de Santa Clara, abre sus puertas a 615 estudiantes el tercer centro de educación superior en Cuba. Bajo la dirección de su primer rector, Pedro Camps, el centro se vincula con la CIA a través del Punto 4. La lucha contra la tiranía de Batista llega a la universidad, que cierra en 1957 a la par de su primera reforma y establecimiento de una pentarquía dirigida por Agustín Anido, orden violentado por el intento de golpe del exsecretario Modesto Pineda. Llega 1958 y la Universidad Central, a pesar de su cierre, recibe a la comandancia de la columna Ciro Redondo. Con una TUA nueva, la universidad reabre sus puertas y otorga el título Doctor Honoris Causa en Pedagogía a Ernesto Guevara. Se hacen elecciones de la FEU el año posterior, se hacen delegados de aula por primero. Y después se crean las escuelas y se crea la FEU. En medio del proceso eleccionario de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, Fidel Castro inaugura la biblioteca. Y el 2 de mayo, durante el baile de recaudación de fondos para la reforma agraria, llegan dos visitas inesperadas. En esta actividad llegaron allí Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Entonces empezó a llegar una cantidad enorme de personas a rodear la mesa. Y entonces con la inmadurez de aquellos tiempos, que hable Che, que hable Camilo, que hable Che, que hable Camilo. El Che le dice: tú ves, Camilo, por lo que a mí no me gusta venir a ninguna fiesta esta, porque siempre terminan igual. Esto es para divertirse, no para discursos. Yo voy al Hotel Modelo ese que está ahí en la calle de Paseo, ¿no? A una reunión con Camilo. Él los ve a todos vestidos de betolivos, todas las ametralladoras, y dice: ustedes son un bando de gente desorganizada, tienen que organizarse, tienen que crear la policía. En febrero de 60 se hacen las elecciones de la FEU. Hubo una reunión que Choy, Armandito, el general, presidió. Estaba el Tony, estaba yo, para ver a quién llevábamos de presidente. Porque había una lucha de clase encarnizada en la universidad. Porque, aunque tengamos que decir, la composición social de la universidad estaba en manos de la mayoría de pequeños burgueses. Yo era burgués, por eso puedo hablar de eso, no pequeño, era burgués. ¿El burgués completo? Burgués completo. Se decide que Porfirio Ramírez sea el presidente. Nosotros habíamos tenido ya pequeñas diferencias con él y le habíamos sugerido a las autoridades que dirigían la situación política que él tenía, porque ya se veía que él estaba en una situación política contraria a la revolución. Y en el mes de agosto, en los primeros días, él se desempeñaba como contador de la UCEI provincial, del antiguo gobierno provincial. Y de ahí recogió las armas de los guardias del conde, aparte, y se llevó con él 2 de los guardias que participaban ahí en el gobierno. Y eso provoca una protesta de los estudiantes que en la Escuela de Humanidades se manifiesta más porque salen algunos descalzos. Y automáticamente, en este año 60, que eran amigos del rector Pedro Oliver Dávila, Felipe Lastra, profesor de eso, se van clandestinos por Isabela de Saúl. Aquella noche tomamos la universidad y vino una comisión de los que se quedaron ahí, aquí a La Habana, que era con Hart, el presidente, no sé por qué, y se nombró entonces la Junta de Gobierno de la universidad. El gobierno se formó el presidente de la FEU con el rectorado, con el rector. Y cada jefe estudiantil los estudiantes de cada facultad
O sea que la FEU se formaba, pero aparte de eso había, y cada facultad tenía un presidente. En el propio año 59 comienza la depuración universitaria. Profesores y algunos alumnos. Entonces, bueno, ahí participamos como acusadores y activistas de todos los profesores que no habían tenido una actitud consecuente, que se sabían que no eran revolucionarios. La batalla empezó. En la otra depuración ya fue después del año 65, cuando se hizo una ofensiva revolucionaria dentro de la universidad, pero ya la universidad tenía otras características, otras condiciones en esos momentos. No, ahí cuando había información de que algo iba a pasar, ¿no? Guardia frente a las aulas y además uno al lado de cada gusano. A ver qué iban a hacer. Tuvieron que irse de la universidad. No, quedaron compañeros, gente que no eran revolucionarios, pero que tenían una actitud con los estudiantes, tranquilos, gente religiosa. Muchos de ellos se incorporaron al proceso revolucionario. El término no revolucionario implicaba cualquier cosa, desde una manifestación religiosa hasta cualquier otra, o homosexualismo. Quiero decirte que se hicieron algunas cosas mal hechas. Sé que íbamos al teatro, sé que se sacaba la gente, sé que a algunos se le dio. Eso fue algo que yo todavía es amigo, todavía está vivo. El pecado que le dio un golpe a uno de los depurados, yo le fui al libro y le dije, oye, esto no se puede hacer. Son abusos, no tiene que ver nada con esto. Se va allá y llegamos a la guagua y nosotros no lo queríamos tener en la boca. En Cuba, la enseñanza comienza su transformación con la creación del Consejo Superior de Universidades en 1960 y la Reforma Nacional de la Enseñanza en 1962 la consolida. La Universidad Central, a pesar de la carencia de profesores, colabora con la nueva concepción de la educación superior cubana. Tan pronto triunfa la revolución se radicaliza, se declara la posición hacia el socialismo. Muchos de aquellos profesionales que pertenecían a la pequeña burguesía o a la burguesía comienzan a emigrar del país y realmente un claustro, porque teníamos un claustro muy fuerte que fue que nosotros tuvimos, de pronto nos dimos cuenta que nos quedábamos sin claustro. Esa fue la coyuntura que nos situó ante una tarea realmente de inmedibles proporciones para aquellos que estaban todavía cursando la carrera. Cuando se produjo ese éxodo, bueno, la idea del gobierno fue no interrumpir por ningún concepto los cursos universitarios. Vamos a estudiar, tenemos la idea clara. Y en esta universidad, paradójicamente, había analfabetos. Es decir, ¿cómo puede haber en una universidad personas analfabetas? Los había. Y aquí se creó una unidad alfabetizadora que se llamó Rubén Martínez Villena. Y en esa unidad alfabetizadora alfabetizamos los profesores de la universidad. En el afán de la mayoría de nosotros de cooperar con la alfabetización, la universidad finalmente en agosto del 61 cerró y nos fuimos a alfabetizar, o sea, nos incorporamos a la campaña ya en la recta final, pero todavía faltaban muchas zonas por cubrir, o algunas zonas por cubrir. Creo que fue en agosto del año 61, conocimos de que en el Escambray, en toda la zona del Escambray, de Trinidad y de Cienfuegos, se habían ido antes de tiempo, rajado, como se decía antes, 54 varones. Y entonces nos comunicaron que nosotros, si estábamos de acuerdo, que nosotros podíamos ir a cubrir los puestos que esos estudiantes habían dejado, esos jóvenes habían dejado vacantes. Estando yo en el Escambray mandaron a Las Conce, no muy lejos de donde yo estaba.
y muchos varones también se fueron para el Escambray, ayudando en la limpia y al mismo tiempo alfabetizando. Nosotros tuvimos la posibilidad de formar voluntariamente 2 pelotones de estudiantes universitarios y marchar hacia el Escambray en el momento en que asesinan a Manuel Ascunce Domenech, y nos sentíamos muy comprometidos con aquel joven maestro, aquel joven estudiante que fue asesinado, y abandonamos nuestros estudios. Cuando nosotros nos movilizábamos militarmente, éramos un pequeño grupo. La universidad continuaba sus clases, nuestros compañeros continúan recibiendo la docencia, y los retrasos que se provocaban en el estudio, en lo individual, teníamos que saldarlo luego con más esfuerzo. Milicianos, somos los milicianos, somos los milicianos. En el año 61, entonces, el batallón 36, la misión que se nos va a pedir para Girón es convertir la universidad en una prisión. Y metemos en la universidad a todos los contrarrevolucionarios de la quinta columna esa, los metemos en la universidad. Yo le digo a Fidel 2 cosas. Una, la idea que teníamos de cambiar la composición social. Que no quería estudiantes ni de bachillerato. Queríamos seleccionar muchachos con condiciones revolucionarias, hijos de obreros y campesinos. Hubo un trabajo de selección con jóvenes estudiantes de la provincia de Villareña, fundamentalmente. Se incorporan a esa masa también jóvenes que habían sido estudiantes, pero que por una u otra razón, en función de las obligaciones que tenían, de las tareas revolucionarias, habían abandonado los centros estudiantiles. Entonces ahí se organizó 400 estudiantes en 4 niveles. Nosotros entramos y nos convertimos también en una fuerza de choque, porque la genialidad de los organizadores del plan de becas es que convierten en una facultad universitaria a una facultad que realmente lo que era una facultad preparatoria. Aquello realmente era una revolución. Y si te puedo hacer alguna anécdota, te puedo decir que nosotros llegábamos una vez a la hora y no había docencia, no había clase. Bueno, y venía el director de la escuela cuando que decía, no, por no se fue anoche. Nosotros, que en definitiva éramos todavía becados, dimos el paso al frente y se produjo una convocatoria con la rectoría y la vicerrectoría docente universitaria para que integráramos el movimiento de alumnos, ayudantes e instructores no graduados. Nosotros no teníamos en definitiva horario para dar clases. Si nos convocaban para dar clases sábado y domingo, veníamos a dar clases sábado y domingo, prácticas generalmente. Algo que nosotros encomiamos mucho, que nosotros admiramos, respetamos y agradecemos mucho en nuestra etapa como estudiantes universitarios, es que recibimos ese apoyo incluso de compañeros de nuestras propias filas. Esos muchachos llegaron a ser tan disciplinados que usted le podía poner un examen, una prueba y irse de algo. Y la autodisciplina impedía que ellos fallaran. Y era tan curioso aquello que Broche era mi jefe en el grupo de artillería, era el jefe de plano. Y yo era su profesor de física. Y yo lo respetaba a él en la artillería y él me respetaba a mí totalmente en el aula. Después del triunfo de la revolución, digamos, hay otra etapa que hay muchas construcciones, un número considerable de construcciones, que más o menos también siguen la línea del movimiento moderno, o sea que son edificaciones también del movimiento moderno, hechos en algunos casos por los mismos arquitectos durante la revolución. Esta facultad también es un ejemplo de esa vertiente donde hay en algunos casos vitrales también en las cajas de escalera, algunas soluciones de cerámica, sobre todo en los pasillos, dándole un toque de rescate de tradición a esos edificios. Bueno, y otra serie de edificios que se hacen en ese periodo, mucha construcción hubo, como es el caso de la Facultad actual de Economía, la enorme Facultad de Tecnología antiguamente, ahora donde están Mecánica y otras facultades, y en este caso también hay algunas obras excepcionales, como es el caso del comedor. Hay una tercera etapa, como es el caso de la enorme cantidad de albergues que se hicieron.
Y por último, pudiéramos decir una etapa que prácticamente abarca varias décadas, que es el problema fundamental de la prefabricación. A mediados de octubre de 1962, la amenaza de una guerra nuclear tiene a Cuba como centro. El día 19, Juan Almeida Bosque, jefe del Ejército Central, crea en la universidad otra línea de defensa. No teníamos la menor idea de que se estaba gestando esa agresión norteamericana al país, y entonces creamos la unidad de artillería. La reforma universitaria surge como una necesidad, su propio nombre lo dice, de revalorizar y revolucionar los planes de estudio en la universidad. Es decir, borrar, y por eso es que desaparecen escuelas. A solicitud de la FEU se plantea la necesidad de crear cursos para trabajadores. Y entonces en ese momento es que comienza la matrícula para cursos para trabajadores. Estos cursos primero tenían la modalidad de cursos nocturnos y después se extendieron a cursos dirigidos los fines de semana. Pienso que otra característica de la Universidad Central de Las Villas fue nuestro vínculo con la producción, el vínculo con la realidad. Ese vínculo comenzó en todas las carreras y yo diría que tuvo un clímax en la zafra del 70. Ella es dulce, es bonita. Entonces, bueno, esos años 60 fueron años de organización de la vida universitaria, de las instituciones universitarias. Surgió por primera vez el sindicato de trabajadores de la enseñanza superior. Los trabajadores, cuando se creó el sindicato como tal, pues inmediatamente se comenzaron a realizar toda una serie de actividades. Y había mucha efervescencia revolucionaria. El sindicato tenía un peso tremendo, la FEO tenía un peso tremendo, la juventud tenía un peso tremendo. Y ese tipo de actividad, de emulación o de asamblea, de plenaria, de caminatas, de caminito por acá, eran miles de gente. Y era de noche. En esta etapa se establecen nuevos métodos de enseñanza y superación acordes con los estándares internacionales. A las antiguas conferencias se le suman talleres, seminarios y clases prácticas. Se crea un sistema de superación para profesores y graduados universitarios. Ha surgido el Ministerio de Educación Superior. Y entonces, bueno, sale la ley con la creación del ministerio y la creación de 28 centros de educación superior distintos en el país, la red de centros de educación superior. Y a ver si no quería o consiguió la universidad que se diera las mismas clases en todas las universidades, con los mismos procedimientos, con las mismas metodologías, y empezaron las grandes broncas con los intelectuales. En primer lugar por el horario de trabajo, el horario laboral. O sea, los intelectuales pedíamos que un intelectual no podía trabajar de 8 horas. Pero bueno, aquí era un shock porque no se concebía en el país que hubieran intelectuales que trabajaran sin horario, ¿no? Horario abierto, se llamaba. Pero bueno, la batalla se ganó. Ahí se decidió que por la complejidad que significaba también la vinculación estudio-trabajo, era muy difícil que el Ministerio de Salud Pública no dirigiera también esos centros, esas universidades médicas. Y también, bueno, pues esa decisión se tomó para los pedagógicos. Se empezaron a desarrollar los institutos de ciencias agropecuarias en el país, los ISCA, que se llamaban. Porque muchos, en un momento determinado, prefirieron hacer universidades monotemáticas, universidades especializadas. Nosotros fuimos opuestos y lo discutimos mucho con vecinos, le argumentamos por qué razón y podíamos intercambiar, por ejemplo, la ciencia básica que le diera servicio a todas, como fue en realidad, le daba servicio a todas las demás carreras. También se pensaba en la concepción de esa especialización, tenía como objetivo crear un super especialista que resolviera problemas con profundidad dentro de su rama, esa fue la concepción, pero que por supuesto desvirtuaba el resto de la formación. O sea, cuando una vez se creaba una dependencia tecnológica tan grande que era casi imposible dirigir algo, o sea, que un proceso productivo tuviera éxito con esa diversificación. Yo creo que ayudó, corrigió el rumbo que llevaba en ese sentido la educación superior.
y porque también imitamos muchas cosas, una cosa que nosotros imitamos muchas cosas fundamentalmente de la Unión Soviética. En 1990 culmina el proceso de especialización. Solo se mantendría hasta 2010 mecanización agrícola. Paralelo a ello se establecen los planes de estudio y el mundo ve el colapso del campo socialista, cuya valiosa ayuda impulsó el desarrollo científico de la Universidad Central de Las Villas. Vinieron especialistas, mejor dicho, especialistas de más grandes universidades, de Moscú, Leningrado, Kiev, Minsk, en la periferia, tú sabes, universidades menos importantes, son muy buenos profesionales, nos asesoraban desde el punto de vista de docencia, daban clase también, aprendimos, yo formé con ellos. La facultad preparatoria tenía el objetivo de preparar a los muchachos cubanos para su próximo estudio en diferentes universidades, diferentes especialidades, diferentes carreras en Antigua y no sé. Hubo también su colectivo que impartía asignaturas, pero en idioma español. Y ahí sí estudiaban los muchachos que venían de izquierda. Recuerdo mucho de África. Desde los años 60 nuestra universidad firmó convenios de colaboración con varias universidades en la antigua Unión Soviética, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, y se avanzó en el trabajo de colaboración. No hay dudas que en la formación de nuestros doctores esta colaboración jugó un rol decisivo y fue lo que creó las bases para nuestro posterior desarrollo científico. Anterior a 1959, la Universidad Central encaminó su actividad científica a las ciencias agrícolas y humanísticas. Peculiar resultó la labor del físico Agustín Anido y el Departamento de Meteorología, donde desarrolló estudios de observación de huracanes y una red de estaciones de monitoreo climático con radioaficionados de Las Villas. El Jardín Botánico, la Estación Experimental Agrícola y los primeros estudios latinoamericanos y rurales fueron los mayores exponentes de ese quehacer investigativo que crece al triunfar la revolución. Desde el primer momento, el triunfo de la revolución, muchas de las investigaciones incluso se realizaban de conjunto entre profesores y estudiantes, y muchas de ellas se desarrollaban no aquí en la universidad, sino en los centros de producción, en las comunidades. Había un buen centro de investigaciones agropecuarias, con una red de estaciones experimentales por todas las villas. Había un centro de investigaciones tecnológicas de azúcar y derivados, el CITADE, con un central azucarero en el patio de la Facultad de Tecnología. Y en la otra banda, digamos que había un desarrollo de las investigaciones sociales y humanísticas importantes. Había un centro de estudios latinoamericanos, había un centro de estudios folclóricos. En la universidad había muchos profesores que eran verdaderas autoridades, no sé, en todas las disciplinas de la producción de alimentos. Fue una época también de una concepción muy avanzada de lo que era la vinculación del estudio y el trabajo. O sea, era la época del 4x4x4. Se entendía como el paradigma del momento que el estudiante estudiara, si hubiera docencia normal, 4 horas diarias, tuviera 4 horas diarias también de actividad laboral y bueno, 4 horas más de estudio independiente. En aquel momento tuvimos planes muy audaces. La Facultad de Tecnología prácticamente operaba el segundo turno del INPU 1 de mayo. Los estudiantes producían 200.000 ollas de presión. De aquellos años iniciales del 70, creo que hay que mencionar en el 73 la creación por Osvaldo Dorticó, entonces presidente de la entonces UCEPLAN, de lo que fue el Instituto de Informática. El proyecto que se hizo, tratar de hacer una primera computadora analógica, o sea, electrónica analógica en Cuba, y se logró la SILNA, se llamó SILNA 999. Podemos decir que lo que le dio servicio a toda la universidad, o sea, a toda la facultad de tecnología, aparte de agronomía, a todo, fue la IRIS 10. Aquello fue importante, ¿no? Porque la computación empezó a tener
un papel de pivote en el desarrollo científico de todas las áreas universitarias. A finales de los 80, prácticamente se monta una estructura de centros de estudio e investigación en prácticamente todas las áreas. En fin, yo diría que con excepción del área sociohumanista, que por determinadas limitaciones y quizás también por una insuficiente proyección, no logramos darle, siendo un área de buen desarrollo investigativo, no logramos dar el salto cualitativo con este tipo también de estructuras priorizadas que favorecieran realmente una investigación más avanzada. Y la ciudad universitaria llegó a crecer de una manera tal que cuando yo dejo de ser rector en el año 90, ya la universidad tenía 12.000 estudiantes, de los cuales 7.000 eran estudiantes internos. Era la beca más grande que había en Cuba y teníamos cerca de 1.000 estudiantes extranjeros. Un crecimiento integral amenazado por la llegada de la crisis económica de los 90, que sin embargo no detendrá el progreso de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. El periodo especial fue muy difícil para la universidad en general. Fue un momento en que disminuyó el transporte, las condiciones de vida en la universidad fueron muy duras. En los últimos 10 años de trabajo de nuestra universidad hemos recibido 25 premios internacionales de alto nivel. Hemos recibido también 47 premios nacionales de la Academia de Ciencias. Creo que la universidad vive cuando hay que vivir. En primer lugar, el sacrificio de los muchachos. Eso es lo importante, del aficionado que sacrifica todo. Desde entonces para siempre la batalla empezó. Desde siempre unos mueren, otros toman su lugar. Que la muerte no nos cierre el camino que hay que andar. Desde entonces para siempre la batalla empezó.